Detente ahora mismo, porque lo que Jessica, ex miembro de Girls' Generation, acaba de hacer en 2026 podría haberse convertido en uno de los momentos más impactantes, nostálgicos y polémicos de todo el K-pop en los últimos años. Lo que parecía un simple concierto de su tour Reflections terminó transformándose en algo muchísimo más grande, un momento histórico, un regreso inesperado al pasado y al mismo tiempo una polémica capaz de reabrir una de las heridas más profundas que todavía existen dentro del fandom de Girls' Generation. Todo ocurrió durante la primera parada de su tour en Malasia, donde Jessica sorprendió absolutamente a todos al interpretar un medley con varios de los mayores éxitos de Girls' Generation. Sí, canciones de SNSD, otra vez, por primera vez en más de 11 años. Y para quienes conocen la historia completa, esto no fue un simple momento musical, fue casi un terremoto emocional. Porque desde su salida del grupo en 2014, Jessica nunca había vuelto a tocar públicamente este repertorio de una forma tan directa. Pero esta vez pasó, y el fandom explotó. Durante el concierto, Jessica interpretó temas que marcaron a toda una generación del K-pop: G, Genie, The Boys, I Got a Boy, Mr., Into the New World. Solo escuchar esos títulos ya fue suficiente para que miles de fans sintieran que estaban viendo algo que parecía imposible. Muchos incluso hablaron de un momento sanador, como si por un instante el tiempo hubiera retrocedido más de una década. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más intensa. No fue solo la música. Antes del medley, el concierto mostró un VCR repasando el camino de Jessica como idol, y lo que más llamó la atención fue que incluyó imágenes de su época en Girls' Generation, mostrando incluso clips del grupo completo, sin censurar ni ocultar a ninguna integrante. Ese detalle fue suficiente para incendiar internet, porque para muchos fans esto no fue casual, parecía una decisión muy pensada, muy simbólica, muy emocional, como si Jessica quisiera dejar claro que esa etapa sigue siendo parte de su historia, sin importar todo lo que ocurrió después. Y justamente ahí nació la polémica, porque mientras una parte enorme del fandom celebró el momento con lágrimas, nostalgia y emoción, otra parte reaccionó de forma completamente opuesta. Muchos fans comenzaron a preguntarse si Jessica estaba aprovechando la nostalgia de SNSD para reactivar conversación alrededor de su tour. Otros fueron todavía más duros, recordaron la enorme controversia que dejó su salida del grupo, las declaraciones ambiguas, la famosa referencia a las otras 8, los libros que muchos interpretaron como alusiones a Girls' Generation y toda la tensión que se mantuvo viva durante años. Por eso, para ese sector del fandom, verla volver a cantar esos temas no fue emocionante. Fue incómodo, incluso provocador, pero aquí es donde el tema se vuelve brutal para retención. Porque la gran pregunta no es solo por qué cantó esas canciones, la verdadera pregunta es ¿por qué ahora? Después de más de 11 años, después de tanto silencio, después de una separación que sigue siendo una de las más debatidas en la historia del K-pop. ¿Por qué elegir 2026 para volver a tocar exactamente esas canciones? Muchos creen que el nombre del tour, Reflections, ya lo explica todo. Un viaje al pasado, una revisión de todas sus versiones, una aceptación de cada etapa de su carrera. Pero Internet, como siempre, fue más allá. Algunos fans creen que esto podría ser una forma de cerrar heridas. Otros piensan que simplemente es una estrategia muy inteligente para conectar con la nostalgia del fandom. Y luego está la teoría que más se está explotando, la posibilidad de que algo haya cambiado detrás de cámaras. Porque para muchos sone que Jessica pueda volver a interpretar libremente canciones de Girls' Generation después de tantos años se siente como una señal de que quizá ciertas restricciones o acuerdos ya no existen. No hay pruebas, no hay confirmación, pero sí una sensación extraña de que el tiempo está cambiando muchas cosas. Y eso hace que la polémica sea todavía más poderosa. Mientras algunos celebran que el mundo se está curando, otros creen que esto solo vuelve a abrir el dolor del famoso 9/30, la fecha que cambió para siempre la historia de SNSD.
Y sinceramente, esa mezcla de nostalgia y conflicto es exactamente lo que hace este tema tan viral, porque no existe una reacción única, cada fan lo está viviendo desde su propia historia con el grupo. Para algunos, escuchar de nuevo la voz de Jessica en canciones como Into the New World fue profundamente emocionante. Para otros, fue imposible no pensar en todo lo que pasó después. Las divisiones, los silencios, las heridas del fandom, la sensación de lo que pudo haber sido. Y aquí es donde el video puede cerrar todavía más fuerte, porque este regreso con polémica no solo habla de Jessica, habla de una era completa del K-pop, de una generación que todavía no ha cerrado del todo esa historia. Quizás solo fue un momento nostálgico dentro de un concierto, quizá fue una decisión artística totalmente válida, o quizás sin decir una sola palabra, Jessica acaba de reabrir uno de los capítulos más sensibles en la historia de Girls' Generation. Lo único seguro es que Internet no va a dejar de hablar de esto, porque cuando una ex integrante vuelve a cantar los himnos que definieron a todo un fandom, cada segundo se convierte en historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Jessica hizo bien en volver a cantar canciones de Girls' Generation o esto solo reabre una vieja polémica? Déjame tu opinión en comentarios, quiero leerte.